de ellos. A eso evítalo, dice la palabra de Dios. Su nombre. Fíjense cómo el apóstol Pablo está preparando a Timoteo para el último tiempo, ya para el tiempo del fin. Y nos lo ve a nosotros como una parte profética que ha de cumplirse ahora en nuestros días. Su nombre. Como algo profético, hermano, que ocurriría ahora en nuestros días, ahora en los tiempos del fin, dice la palabra, que ocurrirían todos estos acontecimientos. Donde muchos vivirán solamente una vida de apariencia, dice la palabra, donde habrá muchas iglesias que solamente serán iglesias que aparentarán ser de Dios, pero que en realidad no lo son. Su nombre. Porque analiza la lectura que estuvimos tocando del primer punto. Dice, muchos afirmarán que son creyentes. En este último tiempo, hermano, muchas personas afirman ser creyentes, afirman ser cristianos. ¿Amén? Dice, se congregarán en iglesias, aparentarán reverencia a Dios. Hay muchas personas, hermano, que en este último tiempo se congregan en las iglesias, aparentan reverencia a Dios. Hablan de Dios, aparentemente llevan una vida de santidad. Su nombre. Pero no tolerarán la fe apostólica original del Nuevo Testamento, ni la exigencia bíblica de separarse de la iglesia. Ahora, hay una cosa diferente entre una persona que está asistiendo a la iglesia, que está supuestamente llevando una vida congregacional, una vida devocional en el templo, hermano, pero que lo que está haciendo simplemente son apariencias. O sea, hay una diferencia grande entre hacerlo de corazón y hacerlo por fingimiento. Su nombre. O sea, hay mucha apariencia, hay mucha falsedad, su nombre, y no hay, alabados a Dios, esa fe apostólica original muchas veces en la vida del pueblo moderno que se está levantando hoy sobre la iglesia a nivel general, a su nombre. Hoy ve todo el mundo, usted hermano, que supuestamente va a la iglesia, adora a Dios, glorifica a Dios, pero vamos a ver los hechos, vamos a ver la fe verdadera, la fe auténtica, apostólica del Nuevo Testamento y la exigencia de separarse del pecado y de la injusticia, cómo se está llevando a ese punto. ¿Su nombre? Y por eso que la palabra nos enseña a nosotros que debemos de prepararnos para el tiempo del fin, porque ahora, en los días finales, en los tiempos finales, es donde se iba a presentar toda esta serie de acontecimientos, donde muchas personas llevarían una vida de apariencia, estarían en las iglesias, se reunirían, se congregarían, alabados a Dios por pura hipocresía, por pura falsedad, pero no habría una fe bíblica, una fe original en la vida de las personas. Su nombre. Ahora, ¿cuál es el problema de hoy de la iglesia? Que no hay una fe original, no hay una convicción real, no hay un arrepentimiento sincero y verdadero en la mayoría de las personas que hoy supuestamente hablan de Dios. A su nombre. Usted hoy sale de acá de la iglesia evangelizada, sale hoy a hablarle a alguien de Cristo y la persona le dice, sí, yo creo en Dios, yo tengo a Dios también. Y cierto que la mayoría de las personas dicen, yo también soy cristiano, pero el hecho no es decir soy cristiano, sino llevar una vida consagrada a Dios. Hay una diferencia enorme entre decir yo soy cristiano y verdaderamente estar llevando una vida organizada y santa ante la presencia de Dios. A su nombre. Por eso la palabra nos lo enseña claramente por allá en capítulo 7, versículo 15 de Mateo. Dice la palabra, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, hermano. Hay que tener cuidado ahora en este último tiempo, porque no todo el que habla de Dios es de Dios. Las religiones falsas hablan de Dios, pero no tienen a Dios. La mayoría de las religiones profesan tener a Dios, hermano, pero en realidad no están llevando al hombre a la presencia de Dios, no están llevando al hombre al cielo, lo están llevando a la condenación usando el nombre de Dios. Y ese es el gran peligro que la iglesia de hoy está corriendo. La palabra dice
capítulo 24, versículo 24 de Mateo dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y aún si es posible a los escogidos de Dios. A su nombre. Entonces, alabado sea Dios. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Engañar a la iglesia. El diablo va a venir a la iglesia, engañarle, hermano, trayendo falsedad, trayendo hipocresía, trayendo fingimiento en la vida de las personas. Hay personas que fingen ser creyentes, pero en sí están llevando una vida pecaminosa todavía delante de Dios. A su nombre. A su nombre. Entonces la palabra dice que tendrán apariencia de piedad. Capítulo 3, verso 5 del segundo de Timoteo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos evítalo. Dice lo que habla la palabra, que nosotros debemos de evitar caer en la falsedad o de caer en las mismas prácticas que están llevando a las personas que llevan una vida de apariencia, una vida de hipocresía. La palabra dice, a esos evítalo. Su nombre, porque si nosotros nos relacionamos con falsos, hermanos, mira, algunas cosas pueden entrar a contaminar nuestra vida. Su nombre. Ahora, usted no se va a poner bravo con las personas que hablen a las personas, pero usted no puede compartir lo que las personas que están equivocadas están haciendo. Si usted ve a alguien que está equivocado y usted sigue compartiendo con él, aún en el mismo error, usted está participando del mismo error que la persona tiene. Si usted ve que está equivocado, corríjale con mansedumbre, exhórtele con la palabra de claridad sobre el asunto en el cual se encuentra equivocado. Su nombre, porque ahora en este tiempo nosotros que nos estamos preparando para el fin, tenemos que tener mucho cuidado sobre lo que se nos presenta diario en nuestra vida. A su nombre. Miremos el segundo punto. El segundo punto dice que apartarán de la verdad el oído. ¿Cuándo sucedería eso? Ahora, en este último tiempo. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Leamos allí y tome nota de lo que le voy a leer. Muchos dentro de la iglesia no tolerarán más la sana enseñanza bíblica. Dice, de ningún hombre de Dios. Quienes se aparten de la verdad desearán que la predicación contenga menos exigencia que la del verdadero evangelio. No aceptarán los pasajes de la palabra de Dios que tienen que ver con el arrepentimiento, el pecado, la condenación y la necesidad de santidad y de separación del mundo. Mire lo que sucedería en el último tiempo. O sea, la gente de hoy muchas veces no quiere escuchar un mensaje bíblico, no quiere escuchar la palabra de Dios. Quiere que el predicador le acomode un mensaje de acuerdo a su situación, de acuerdo a lo que quiere oír. De acuerdo a su necesidad, hermano, quiere que se le acomode un mensaje. Incluso, hermano, selecciona a los predicadores, selecciona a las iglesias a las cuales quieren ir, hermano, porque muchas veces no quiere que se le hable de la verdad, sino quiere que se le hable, alabamos a Dios, acerca de la situación que está viviendo delante de Dios. Su nombre. Hay personas que no quieren que se le hable, alabamos a Dios, del estado en el que ahora están viviendo. Hay personas que quieren escuchar a predicadores que le digan Dios te va a prosperar aún cuando estés viviendo una vida desordenada delante de Dios. Hay personas que no les gusta escuchar que le diga que tiene que arrepentirse. Hay personas que no les gusta escuchar que le diga que tiene que cambiar, que tiene que organizar su vida, que tiene que llevar una vida disciplinada ante Dios. A muchas personas muchas veces no les gusta este tipo de mensajes. A su nombre. Y de allí es donde dice la palabra que apartarán de la verdad el oído, y muchos se volverán a la fábula, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, donde le acomodan en realidad lo que la persona quiere escuchar y no lo que Dios le quiere decir a la persona. A su nombre. Ahora, nosotros no debemos estar dispuestos a escuchar solamente lo que nosotros queremos. Porque allí es donde radica el problema, que muchas veces nosotros queremos de acuerdo a nuestro deseo, queremos una palabra de acuerdo a nuestro deseo. Yo quiero escuchar esto, yo quiero que me profeticen esto, yo quiero que me digan lo que me va a pasar mañana, yo quiero que me digan si mañana voy a ser rico o pobre. Algunas personas quieren eso. Y ahí es de muchos caen en el error, en querer
supuestamente que Dios le dé una palabra de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar. Y yo creo que la forma más sabia de yo pedirle a Dios es decirle, Señor, lo que tú tengas que hablarme a mí, háblame lo que yo estoy dispuesto a escuchar. Así lo hizo Samuel. Samuel le dijo a Dios, habla Jehová, que tu siervo oye, hermano, y cuando Dios te habla a ti y no de acuerdo a lo que tú quieres escuchar, hermano, Dios te dice y te arregla, alabados a Dios, muchas veces te exhorta, te reprende y te dice cómo debes de vivir delante de Él. Y esa debe ser la idea de cada uno de nosotros, que Dios nos hable a nosotros. Hombre, y nos diga lo que Él le parezca que nosotros debemos de hacer. No lo que yo crea, no lo que yo quiera. A su nombre. Porque es que muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Muchas veces nosotros hacemos o oímos lo que nosotros queremos. Y no debe ser de esa manera. Nosotros debemos de querer y oír en lo que Dios diga, lo que sea la voluntad de Dios, lo que vaya de acuerdo a la voluntad y a la fe auténtica de la palabra de Dios. A su nombre. Porque de lo contrario, hermano, están los errores allí esperando para meterse en la vida de las personas y sacarlos, alabados a Dios, de la verdad bíblica de Dios. Miremos lo que nos enseña Primera de Timoteo. Capítulo 6, verso 3 al 5. A su nombre sea la gloria. Mira lo que dice la palabra. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad que está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Mire? Como dice la palabra bien claro, repitamos el verso. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. No. ¿Cómo debe ser la enseñanza de la palabra de Dios? Conforme a la doctrina de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia lo diga. No podemos cambiar la Biblia. No podemos resumir la Biblia, no podemos simplificar la Biblia, no podemos adulterar la Biblia, no podemos cambiarle nada, no podemos añadirle, no podemos quitarle. A su nombre. ¿Sabe qué se está haciendo hoy? Se está simplificando, se está adulterando y se está dando cualquier cosa al pueblo. Y por eso el pueblo de hoy se está perdiendo, por eso el pueblo de hoy está creciendo como está creciendo y muchas veces no hay aquel convencimiento, aquel arrepentimiento verdadero y es por falta de palabras. Qué bueno que dijo el Señor en el Antiguo Testamento, dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. A su nombre. El pueblo de Dios, hermano, pereció en el Antiguo Testamento porque le faltó conocimiento. El pueblo de hoy, de los últimos días, está pereciendo y se está perdiendo porque le está faltando conocimiento, le está faltando preparación para los tiempos finales. Su nombre. Porque la mayoría de hoy, hermano, cree que todo lo que está saliendo nuevo es bueno y no todo lo nuevo que sale es bueno y proviene de Dios. Hay que tener cuidado y discernimiento. A su nombre. Repito el versículo. Si alguno enseña otra cosa, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debe ser la enseñanza? Conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseñó Jesucristo, hermano? Tenemos todo el Nuevo Testamento y allí nos lo enseña el Señor Jesús. Todos los mensajes de Jesús, amar al prójimo, ser sencillo, ser sabio, ser amoroso, amar a nuestros enemigos, perdonar, arrepentimiento, hermano, mire, ahí están las sanas palabras. Hoy no se habla de arrepentimiento, hoy no se habla de amor al prójimo, hoy no se habla del perdón, hoy no se habla que hay que perdonar, hermano, al enemigo, no importa lo que te haya hecho, hay que perdonarlo. Esas son las sanas palabras del Señor. A su nombre.
Entonces la palabra nos enseña, si alguno enseña otra cosa. Muchos hoy, hermanos, están enseñando otra cosa que no es el Evangelio. El apóstol Pablo lo dijo por allá en el libro de Gálatas: yo estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Y él mismo dice, no que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Eso es Gálatas 1:6. A su nombre. Algunos se están perturbando a la gente hoy, algunos se están perturbando, alabamos a Dios, a los débiles en la fe, algunos se están perturbando a la humanidad entera con su falsa enseñanza, con sus falsos mensajes, alabamos a Dios, para desviar a la gente de la voluntad y del propósito que Dios tiene con ellos. Y están enseñando otra cosa que no se conforma a la sana palabra del Señor. Están enseñando un evangelio falso, están enseñando un evangelio mediocre, están enseñando un evangelio que está adulterado por palabra de hombre. Su nombre. Hoy ya no se predica como dice la palabra, hoy se predica como dice el libro del apóstol fulano de tal. Su nombre. Hoy se predica en el nombre de fulano de tal, no como dice fulano de tal, y no como dice la palabra. Aquí nosotros no seguimos libros de apóstoles, no seguimos libros de otras personas, seguimos el libro de Dios, el libro que fue inspirado por el Dios de los cielos. Nosotros creemos en la inspiración verbal de la palabra de Dios, creemos que la Biblia fue inspirada por Dios y a ella le creemos, y lo que no nos diga la palabra de Dios, nosotros no lo creemos, hermano, porque lo que nosotros debemos de creer es la palabra de Dios, porque esa es la voz de Dios para el hombre. Y si la cambiamos, hermano, ya le aseguro que no va a causar el mismo efecto en la vida. Si la simplificamos, si cambiamos el estilo de la predicación, si cambiamos las palabras por otras más sencillas, hermano, entonces ya no va a causar el mismo efecto en la vida de las personas. Si la palabra habla de condenación, yo debo de hablar de la condenación. Si la palabra habla del infierno, yo debo de hablar del infierno. Si la palabra a mí me habla, hermano, de arrepentimiento, debo de hablar del arrepentimiento. Y debo de actuar conforme a lo que ella me está enseñando. Y hoy se prohíbe en el evangelio moderno, no se puede hablar de la condenación porque la gente se asusta. No se puede hablar del infierno porque la gente se asusta. Eso no. Hermano, eso es una falsedad. Eso mismo, hermano, abiertamente habló de la condenación, habló del infierno, habló, hermano, de mensajes fuertes a la persona. Si él mismo lo enseñó, hermano, ahora, ¿por qué yo debo de cambiarlo? ¿Acaso yo soy más sabio que Dios? ¿O es que los hombres, los predicadores modernos de hoy son más sabios que Dios o saben más que Dios? ¿O es que la teología moderna de hoy sabe más que Dios? A su nombre, a su nombre. Y la teología enseña, yo no estoy en contra de eso, enseña, hermano, que hay que ir a la gente, hermano, compañero ahí. Hermano, sí. Si la palabra no cambia a la gente, hermano, le aseguro que no hay nada que lo cambie. Nombre. Y en la predicación verdadera del Evangelio, hermano, y en la unción del Espíritu Santo no convence a la gente, hermano, entonces en realidad ya no hay remedio para ellos, porque lo que la palabra no hace, no lo hace nada. Su nombre. Pues entiende que para ganar a la gente, hermano, tiene que ser con un dañito, prometerles cositas. ¿Qué gano yo con traer a alguien a la iglesia y decirle, no, ven, que Dios mañana te va a prosperar, mañana Dios te va a dar una casa? Y si fueron cosas mías, palabras mías, y si Dios mañana no se la da, yo quedo como mentiroso y como profeta falso. Yo no puedo decir algo que Dios no puesto en mi boca. Usted y yo no podemos decir algo que Dios no haya puesto en nuestra boca. Usted y yo no podemos decir o enseñarle algo a alguien que la palabra de Dios no esté respaldando. Nosotros debemos de enseñar lo que la palabra nos promueve y lo que la palabra nos manda a nosotros a hacer. Dígame, iglesia. Su nombre. Repito el verso y terminamos de leer los dos versículos que tenemos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias,
malas sospechas, discusiones necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que tomarán la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿En qué se ha convertido la fe hoy en muchos lugares? En un negocio. Hoy uno de los negocios más grandes es el negocio de la fe. A su nombre. Uno de los negocios que más está lucrando a los falsos es la fe. Está sacando ganancias de la fe. Hermano, tú estás lucrando a mucha gente. Muchos se están enriqueciendo. A su nombre. Con ganancias deshonestas a través de la falsa enseñanza que han tomado de la fe y han tomado la fe para engañar a la gente, a las personas. Hay gente sacándole dinero a la gente a través de la fe. Y Dios no los está mandando a hacer eso. Su nombre. Ve, hermano, Dios no nos mandó a nosotros a estar interesados en los bienes materiales de la persona. Dios nos mandó a nosotros a que fuéramos y les predicáramos y que hiciéramos discípulos en todas las naciones y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dijo Jesús, Mateo 28, 19. En adelante. A su nombre. Dice la palabra, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ven? Y pidiéndole dinero y enseñándole modernismo, no, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Es así o no así? Los amados hermanos, si nosotros vamos a enseñar, si nosotros vamos a predicar, no lo vamos a hacer por ganancia. Me contaba un pastor que él le tocaba hacerle la entrevista a los pastores nuevos que iban a ingresar al consejo. Y le preguntó a uno de ellos, ¿y por qué él quería ser pastor? Él le dijo muy seriamente y muy sinceramente, porque yo quiero tener dinero. Así te lo digo. Entonces estaba creyendo la verdad que estás en el lugar equivocado, porque quiero seguir con dinero, aquí se viene por amor a las almas. A su nombre. Nosotros el ministerio, la obra lo hacemos por amor a Dios. Que Dios en su momento, hermano, dará bendición a lo que le sirve, que hermano, gloria a Dios, porque Dios lo hace, Dios bendice, Dios prospera, hermano. Yo no puedo decir que Dios no prospera, porque entonces estaría también cambiando la palabra, pero la palabra dice que Dios prospera, ¿no? Al que le sirve, hermano. Pero el que le sirve de corazón, el que le sirve con esmero, al que le sirve, hermano, sin estar esperando nada a cambio, el que le sirve, hermano, no por un pago, no por un salario. Dios lo prospera, hermano, lo enriquece, hermano. Si a Dios le place de hacerlo millonario, Dios lo hace, porque para Él no es nada imposible. A su nombre. Pero nosotros no andamos detrás de la gente, hermano, sacándole textos de la Biblia, hermano, para sacarle el dinero. Eso es antibíblico. A su nombre. Hoy hay religiones, hoy hay doctrinas, hermano, supuestamente cristianas, le dicen a la gente, para tú presentar a tu hijo, para que tu hijo no se pierda y no sea un drogadicto, debes de pactarlo en el altar y traer tantos miles de pesos. Eso es antibíblico. Eso no está en la Biblia. Para usted presentar a un niño no debe dar un peso. Su nombre, para que su hijo sea un hijo de bien, una persona de bien, no debe de pactar con dinero en ninguna parte, hermano, porque el dinero no es lo que hace que usted sea mejor persona ante Dios. Es lo que usted le enseña a su hijo. La palabra dice, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere grande no se apartará de él. El método más seguro para que su hijo y nuestros hijos sean personas de bien en el futuro, hermanos, es enseñarlos en la palabra. Enseñarlos a obedecer, enseñarlos a tener temor de Dios, enseñarlos a llevar una vida santa. Su nombre. ¿Y cuál es el engaño? No, para bautizarlo también tiene que pagar tanto, para presentarlo tiene que pagar tanto, y en fin, hermano, todo es dinero. Hoy en la iglesia todo es dinero. Para recibir un milagro tiene que haber dinero de por medio. Su nombre. A su nombre. Hoy para que una persona supuestamente, según la religión moderna, según los movimientos modernos, para que reciba una sanidad, su familiar o el que sea, tiene que dar dinero, y no es así. En ningún lugar, en ningún momento de la palabra de Dios, en ningún momento
versículos de la Biblia para que tú sanara a alguien le pidió que llevara dinero. Bueno, algunos están tomando el texto de los 10 leprosos, que tú le digo, bueno, ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó para testimonio de ellos. Esa era una ofrenda que venía por el Antiguo Testamento, pero no era que Jesús le estaba pidiendo que trajera algo para él poderlo sanar. A su nombre. Es el único incidente en la Biblia, hermano, que encontramos allí de esa forma. Pero de que no estaba, hermano, desproporcionado y sacado de contexto como lo que se está haciendo hoy día. A su nombre. Entonces, hermano, se está tomando la piedad, se está tomando el evangelio como fuente de ganancia y no como fuente de salvación para la humanidad y no como fuente, alabados a Dios, de salvación para el hombre, no como una puerta abierta para que el hombre escape de la condenación, no para que el hombre se prepare, hermano, para el tiempo del fin. En fin, hermano, esto es hoy día, tristemente, en muchos lugares, no en todas partes, un negocio. Está dando miles de ganancias a muchas personas. A su nombre. A su nombre. Hoy hay un comercio con la fe impresionante y nosotros debemos de contender ardientemente para que eso se caiga. A su nombre. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Miremos el punto número 3. El punto número 3 dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones o concupiscencias. Se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones o concupiscencias. Voy a leer lo que acá tengo escrito. Estos supuestos creyentes no buscarán pastores que se conformen a las normas de la palabra de Dios hoy. Escuchen. Hoy hay cristianos, hoy hay creyentes en la iglesia, hermano, que no buscan pastores que están en la doctrina, sino pastores que le hablan solamente de la prosperidad, que le hablan solamente de los bienes materiales, porque eso es lo que ellos quieren. ¿Sabe qué? Hoy hay pastores para todo estilo de vida. Y es uno de los momentos más peligrosos con los cuales está atravesando la iglesia evangélica sobre la tierra. Amén. Que hoy hay pastores, hermanos, de acuerdo a su propio deseo. Dice la palabra claramente allí, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, o sea, de acuerdo a lo que piensan. ¿Me hago entender? Yo quiero que usted entienda bien esta parte. Hoy se levantan pastores por doquiera, porque él dice, bueno, yo tengo esta visión y yo creo que es así. Yo tengo este pensamiento, yo tengo esta idea, yo voy a ser pastor porque yo creo que es así. Pero no porque haya sido llamado directamente con Dios. Su nombre, dice la palabra, se amontonará el maestro conforme a sus propias pasiones. Yo siento esto, yo voy a pastorear porque yo siento que es. Aunque quizás no sea de Dios. A su nombre. Y yo no quiero estar diciendo que no se tienen que levantar pastores nuevos, hermanos. Yo creo que ahora es cuando más se necesitan obreros, pero obreros que vayan de acuerdo a la palabra de Dios. A su nombre. Oye, hermano, a todos no le podemos llamar a obreros, hoy a todos no le podemos llamar pastores, hermano, porque alabamos a Dios, hermano. Miren, muchas cosas falsas se están levantando. ¿Sabe qué pasa hoy en la iglesia, hermano? No, que si no le gustó la doctrina o la enseñanza que se está llevando la iglesia, 2 o 3 personas de la iglesia dicen, bueno, vamos a abrirnos una iglesia de acuerdo a lo que nosotros creemos y listo. Y se acabó el problema. Porque quizás no quieren seguir sometidos a una enseñanza, porque quizás no quieren seguir sometidos a un ministerio bajo la voluntad de Dios, sino que dicen, bueno, yo quiero salir y yo me abro lo mío y listo, yo quiero independizarme. Y estoy está viendo, ¿no? Están cuidados, por eso es que están preparados para el tiempo de Dios. Su nombre. Y mayormente, hermano, las personas que andan, hermano, de iglesia en iglesia. Porque hay personas que hoy están aquí, mañana están en otro lugar, pasado están en otro lugar. Hermano, y hay que tener cuidado dónde se va a meter. Su nombre.
una estabilidad espiritual. Hoy hay personas, hermanos, que no tienen una estabilidad en las iglesias. Hermano, mire, y esto es peligroso, las personas que son así, porque luego terminan, hermano, en movimientos que no son de sana doctrina. No, hombre, si nosotros tenemos a Dios y tenemos la verdad, hermano, amemos la palabra, amemos la verdad, amemos la santidad y conservémonos en el temor y en la voluntad de Dios. Así no. Estos supuestos creyentes no buscarán pastores que se conformen a las normas de la palabra de Dios, sino que buscarán a los que se conforman a sus deseos egoístas y mundanos. Oiga, hay gente que se identifica con cierto tipo de pastores. Es así, ¿verdad? Yo me identifico y me gusta fulano tal porque me habla lo que yo quiero escuchar, me gusta. Su nombre. Pero estará ese supuesto pastor en la voluntad de Dios y en lo que Dios quiere que le hable al pueblo. Ahí es donde está el problema en este último tiempo. Allí es donde está el problema, hermano, ahora en el tiempo del fin, hermano. Que la iglesia, hermano, hoy se ha vuelto en una sola decisión, un solo problema. Que ya no hay aquella unidad apostólica que había, alabamos a Dios, en la iglesia primitiva, en la iglesia de los apóstoles, todo el mundo se amaba, todo el mundo se quería, y todo el mundo tenía el mismo sentido, y todo el mundo llevaba una misma idea, una misma doctrina. Todas las iglesias que se abrían, todos los templos, en todos los lugares, en Tesalónica, en Éfeso, alabamos a Dios, en Galacia, todas tenían el mismo sentir, todas tenían la misma palabra, el mismo estilo de predicación. Así era anteriormente. Pero hoy día no, hoy día, bueno, la iglesia tal cree en tal cosa, la iglesia tal cree en otra cosa. La iglesia tal cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, la iglesia tal cree solamente en Jesús, hermano. Hoy hay un solo problema. ¿Y saben una cosa? Todas manejan la Biblia. A su nombre. Pero ¿cuál es el problema? Que aún teniendo la Biblia se pierden. Porque no interpretan correctamente la Escritura, sino de acuerdo a lo que ellos piensan y creen. Por eso que dice la palabra, hermano, en ese tercer punto, que se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y a sus propias concupiscencias y deseos. La palabra es la misma, donde sea. Aún la Biblia católica, hermano, tiene escrito lo mismo que nosotros tenemos acá. ¿Y por qué ellos creen en María y nosotros no creemos que hay que dar la oración a María? Fíjense usted. Todos están manejando la Biblia y se están perdiendo con la Biblia en la mano. ¿Sí? Porque ellos tienen a alguien que les enseñe y que les dijo que era de esa manera y que los engañó hasta tal punto que aún ellos, conociendo la verdad y sabiendo que no es así, siguen engañando a la gente y siguen promoviendo tales movimientos falsos para ganar seguidores y prestigio, fama, dinero y fortuna. ¿Sabe qué le interesa a la gente de los movimientos famosos de hoy? Su propio bienestar, su propia fortuna, su propia fama, pero no le interesa, alabamos a Dios, la condición espiritual que están viviendo sus seguidores, sus adeptos. Oye, hay gente que lo que quiere es hacer fama, fortuna y dinero sin importar que lo que tiene a su canto se pierda. Su nombre. Sabe que la persona puede hacer muchas fortunas, hermano, a través de la fe, pero su alma se pierde al final. Porque Dios no va a permitir que una persona como esta entre al reino de los cielos. Ahí es donde muchos dirán lo que dice Mateo 7:21. Me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchísimas cosas, pero el Señor les declarará, apartados de mí, hacedores de maldad, que yo no los conozco. Su nombre. Porque supuestamente se dedicaban a predicar un evangelio, hermanos, pero iban totalmente fuera de la voluntad de Dios y estaban viviendo una vida llena de pecado y no le estaban enseñando a las personas que debían de cambiar y que debían de someterse a Dios. No. Yo le digo una cosa, si usted está en la iglesia y usted conoce a Dios, para que usted cambie su manera de vivir. No para que siga siendo la misma persona de siempre. Si usted ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, es para que cambie su estilo de vida, para que se arrepienta bien y no vuelva a hacer lo que antes hacía.
El evangelio no es para tenerlo allí como un título colgado en la pared y decir, yo soy evangélico, no señor, el evangelio es para vivirlo y para demostrar, alabamos a Dios, que en verdad somos auténticos y reales a través de nuestro testimonio, a través de nuestro estilo de vida. La palabra dice claramente, Jesús nos lo dejó bien claro a nosotros, la iglesia, somos la luz de este mundo. Hermano, mire, el mundo de hoy está viviendo en tinieblas y la única luz que hay en la tierra es la iglesia de Jesucristo, hermano, pero tristemente la misma iglesia de Jesús se está corrompiendo y no está, alabados a Dios, poniendo esta luz en el candelero para que alumbre a los que están en la casa, sino que la están tapando con una vasija, están ocultando a la verdad de Dios, y la verdad es la única luz de los hombres. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres a todos a su nombre. Ahora, si nosotros tenemos esa verdad, no podemos taparla. Es como el que toma la luz, coloca, alabamos a Dios en su casa una lámpara y la tapa. ¿Para qué la tapa? ¿Para qué la prendió? Se la iba a tapar, hermano. Si la colocó allí, es para que alumbre y dé claridad a los que están en la casa, alabados a Dios. Nosotros tenemos esa luz no para tenerla escondida, sino para darle claridad a los que están en esta casa. ¿Cuánto me entiende? ¿Sí o no? Entonces, amados hermanos, hoy cada quien tiene una idea, hoy hay iglesia para todo estilo de vida, no como al principio. Los apóstoles tenían una iglesia, en toda la iglesia había el mismo sentido. Pero ya dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Ya no hay ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y hoy en la iglesia de hoy no hay aquel mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hoy el sentir de hoy es volverse famoso, volverse grande en el Evangelio, volverse un magnate del Evangelio, volverse un poderoso del Evangelio, hermano, pero no hay aquel sentir de humildad que hubo en Cristo Jesús. Miremos este pasaje de Filipenses. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice la palabra, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a nosotros. Jesucristo siendo Dios, dice la palabra, no le importó ser igual a Dios como Dios quiere. Hoy nadie quiere ser siervo a su nombre. Hoy nadie quiere ser rico. Hoy nadie quiere ser humilde. Hoy todo el mundo quiere ser un ídolo. Hoy todo el mundo quiere que lo miren. ¿Sabe que yo voy a decir una cosa? Los ministerios más grandes en la iglesia son los que menos se notan. Los más grandes en el reino de los cielos son los que menos se van a notar. Los que menos fama quieren, los que menos sepan que son ellos. Fíjense que lo que busca es sobresalir. Sabe que los ministerios más grandes están en las rodillas de las personas humildes de la iglesia. A su nombre, yo no sé si usted ha escuchado una anécdota. Había un pastor tremendo que salía y predicaba por muchos lugares y había una viejita en la iglesia que era la que manejaba la intercesión en la iglesia. Aquí nadie la tenía en cuenta para nada, ella pasaba era de rodillas orando. Nadie la pasaba al púlpito, nadie le daba un reconocimiento, nadie le decía que ella era algo importante en la iglesia. Y el pastor se llevaba todos los honores porque él era el pastor, hermano, y salía, predicaba y sucedían muchas cosas con lugar. Se murieron todos, fueron al cielo y el pastor diciendo, yo me imagino la casa mía que quiero, ¿cómo será? Jesús mostrando la casa y pasa el pastor por donde estaba la viejita y la ve, tremenda casa de Jesús grandísima. Y dice ese hombre, bueno, si la casa de ella, que era una viejita insignificante, la iglesia grande, ¿cómo será la mía de grande? Y era el que está ahí. Y llegaron a la casa de una casita pequeñita, allí más o menos. Señores, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la viejita de la iglesia tiene una casa más grande que la mía? Le dice Jesús, lo que pasa es que tú no sabes, que yo te usaba era por las oraciones que ella hacía.
Así que el movimiento grande estaba en la oración que ella estaba haciendo. Y que ella era más grande delante de Dios que aún el mismo pastor que salía a predicar. Con la humildad y la sencillez que había en aquella mujer y su dedicación a la oración por las almas que se estaban perdiendo. No era la imagen que había en el hombre. No es en la imagen de nosotros que está la importancia, es en nuestro corazón. La grandeza de Dios en nosotros, hermanos, no está en lo que nosotros parecemos, porque nos pintamos bonitos, porque parecemos, hermanos, tremendas personas. No, Señor, es en el corazón de nosotros. La palabra dice que aquel que se humilla a Dios lo exaltará, Dios lo engrandecerá. Pero el que se engrandece también dice la palabra, Dios lo humillará. Hoy hay muchas personas que quieren ser dioses. Hoy hay muchos hombres y mujeres de Dios que se están endiosando, que están tomando el lugar que le corresponde a Dios y le están robando la gloria a Dios. Y eso es un peligro en este último tiempo. Hoy hay mucha gente famosa que todo el mundo tiene los ojos puestos en ellos. Han desviado tanto a la gente que ya los hombres no creen en Jesucristo sino en ellos. Y hoy la gente no pone la mirada en Jesús muchas veces, sino en la gente famosa. Porque ellos todo es yo soy, yo hice, yo sabé, yo ordené, yo llegué y cambió todo. No soy yo, es Dios. No somos nosotros, hermanos, tenemos que entender eso, no somos nosotros, es Dios el que hace. ¿Cuánto creen que Dios es el que hace? Si algo sucede en el culto no fue porque llegó fulano, no fue porque está Dios. Si sucede milagros no porque está fulano de tal, no porque llegó tal persona de nombre, sino porque está Dios allí y se plació de hacer un milagro aquel día. ¿Amén? Voy a repetir el verso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar. Él no se pegó de nada. Él no se pegó de aquella gloria que tuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo, no. Él se hizo allí como cualquier hombre. Y eso es lo que a mí me agrada del Evangelio, hermanos, la humildad, que en la humildad, en la sencillez y en el servicio es donde está la autoridad verdadera del cristiano. No es lo que parezca, no es porque yo tenga un título, no es porque yo tenga una credencial, es que yo tengo autoridad, no, Señor, es por la humildad y el corazón que tengamos delante de Dios. No por la fama, no por el prestigio, no por mi estrato social, no por mi posición social, es por lo que yo sea delante de Dios. A su nombre. Hoy hay mucha gente diosando. Hoy campaña como el apóstol o el profeta fulano de tal, el nombre del profeta grandísimo y Jesús y por allí, o sea, están enfocando a la gente a que ponga los ojos en ese hombre, no es Dios. Nombre. Hoy la gente ya no cree en los predicadores sencillos, la gente hoy cree en la gente de fama, en la gente de renombre. ¿Sabe? Quiero decir, la gente de renombre es la que más errores tiene. En cambio, hay gente sencilla, de baja condición, que sí tiene la unción del Espíritu Santo. A su nombre. Vamos a mirar lo que nos enseña Judas, Judas, verso 18. Eso no tiene capítulo. Vamos a leer allí estos textos que nos faltan y dejamos allí por el día de hoy. Judas, verso 18. Miren lo que dice la palabra. Los que os decían, en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, viven sensualmente y no tienen al Espíritu. ¿Cómo le parece ese versículo? Vendrán burladores, andando según sus malvados deseos, y estos son los que causan divisiones y viven sensualmente y no tienen al Espíritu. Hay gente que no tiene al Espíritu.
por lo tanto, el que no tiene el Espíritu, hermano, hace lo que la carne le plazca, lo que enseña son palabras de hombre. Escuche, porque el que no anda conforme al Espíritu, pues entonces anda conforme a la carne, y el que anda conforme a la carne, lo que enseña son cosas de la carne, cosas del mundo y cosas materiales, cosas materialistas. Si en el corazón del hombre lo que hay es materialismo, fama, eso mismo va a enseñar a la gente. Pero si en nuestro corazón está Dios, es el Espíritu Santo, vamos a hablar de las cosas espirituales, vamos a hablar de las cosas santas, puras y verdaderas de Dios. A su nombre. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. A su nombre sea toda la gloria. No se preocupe, ya estamos finalizando. Capítulo 3, verso 3. Mira lo que dice la palabra. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones. ¿Escucha bien ese verso? Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones. Van a venir muchos ministros, o ya hay muchos ministros y cristianos en este último tiempo, en nuestros días, que no están andando conforme a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, sino conforme a sus propias pasiones. O sea, cuando lo que ellos creen, piensan, o creen tener la razón, son sabios en su propia opinión, creen que es así. Y lo establecen como una norma de doctrina. Lo establecen como un punto doctrinal a la iglesia y si no lo cumple se pierde, hermano, que salían a la gente. No puede ser así. A su nombre. A su nombre. Romanos capítulo 8. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el verso 5, es hasta el verso 3. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Escuche eso. Mire, los predicadores que son de la carne piensan en las cosas de qué? De la carne. Los evangélicos de la iglesia de hoy que son de la carne piensan en las cosas de qué? Hay mucho predicador carnal, hay muchos hermanos carnales, hay muchos evangélicos carnales dentro de las congregaciones de hoy. Y los que son carnales piensan en las cosas que son de la carne. El que es carnal no le gusta la enseñanza espiritual, no le gusta vivir la espiritualidad, no le gusta la palabra verdadera. Por eso se van a donde están los falsos. Pero que quieren escuchar cosas carnales. Lo que quieren es banquete, fama, desorden, cosas que deleiten la carne. Yo voy para allá donde está el conciertito, cantante bonito, del peinadito extraño. Eso es lo que le gusta a la gente de hoy. Y por eso se van a esos lugares, porque ellos todavía están en la carne. Pero los que estamos en el Espíritu nos gustan las cosas correctas delante de Dios. ¿Ven? ¿Cuántos son del Espíritu? Verso 6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hermano, mire, por favor, entendamos esto, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, hay que tenerlo bien claro. Iglesia que no ande conforme al Espíritu no puede agradar a Dios.
Nosotros queremos agradar a Dios, ¿verdad? Debemos según el Espíritu nos divina a nosotros. Pero nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en vosotros, que la verdad. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, dice, por su Espíritu que está en vosotros. Así que, amados, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué bonito es. No le debemos a la carne, sino al Espíritu. Por eso tenemos que hacer morir la carne y que el Espíritu sea más grande nosotros. A su nombre. La carne lleva el nombre a la perdición. Segunda de Pedro 1, y con esto finalizamos el mensaje por el día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, hasta el verso 22. Yo le debo la tarea, leemos el primero y usted lee el resto en su casa. Lee hasta el versículo 22. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Oiga, hubo en Israel falsos profetas. ¿Ven? Hubo entre el pueblo de Dios, hermanos, falsos profetas. Ahora dice, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo condenación y destrucción repentina? Hermano, mire, por eso que el mensaje se llama preparados para el fin. Porque si hubo falsedad, hermano, en el Antiguo Testamento, en donde estaban, hermano, los hombres que tenían la voz de Dios, que tenían el oído en el cielo, que oían la voz de Dios, hermano, se metieron falsos profetas. Ahora que se deja para nuestro tiempo donde la donde la maldad se ha multiplicado. ¿Ven? Entonces, hermano, mire, ahora entonces hay que tener cuidado porque ahora hay más falsedad. Ahora nos dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. A su nombre. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. En esta mañana vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y continuamos